Bueno, para todos muy buenos días. Mi nombre es Andrés Reyes. Agradezco la invitación a la Clínica Vida para revisar pues estos temas tan importantes de cáncer de mama. Me entusiasma traer este tema, ya que genética pues es un tema transversal para todas las neoplasias y sobre todo para cáncer de mama que tiene tanta investigación, pues es muy importante tener en cuenta tanto lo más novedoso como las bases de la genética para todo público, tanto pues los clínicos que más experiencia tienen en el manejo de la mama, como para aquellos que se están iniciando en este tema. Entonces, por eso me pareció pues muy valioso para todos esta revisión. Entonces, primero pues para iniciar, el síndrome de cáncer de mama ovario, que está muy bien descrito, es un tema pues muy interesante ya que nos ha enseñado muchas cosas que se han aplicado pues a muchas otras neoplasias. Nos enseñó el concepto de heterogeneidad génica, donde múltiples genes pueden aumentar el riesgo de un mismo cáncer, como vemos en la figura de la izquierda. El cáncer de mama puede estar producido por muchas mutaciones, mientras que la heterogeneidad alélica es que es la presencia de múltiples mutaciones que produce un mismo gen que produce pues diferentes neoplasias en diferentes partes. Entonces son conceptos muy interesantes y que en la medida que se estudió y avanzamos con el descubrimiento del código genético, pues empezó a hacer esta descripción de todos los genes que estaban asociados a el aumento de la incidencia de cáncer de mama. Conocemos muy bien los genes BRCA, que los conocemos desde los años 90, donde sabemos que el riesgo pues es sumamente alto y en la medida que pues entendimos esto, empezamos a descubrir pues más genes que estaban relacionados no solamente con esta neoplasia, sino con otros síndromes genéticos. Y esto se debe pues al concepto de las mutaciones o las variantes que tienen pues múltiples características, aquellas que tienen que ver con estos genes que finalmente pues se caracterizan en traducirse en una proteína que tiene pues determinada acción, puede variar en sus características, mutaciones genéticas, aquellas en las cuales puede haber corrimiento del marco de lectura, donde se produce una proteína truncada, o genes de terminación que te codifican codones de determinación, pues finalmente pues van a caracterizar que se produzcan esta alteración en estas vías que favorecen pues la predisposición al cáncer de mama. Estas mutaciones que pues nos las describen hoy en genética, pues donde solicitamos estos estudios, vemos que pues tenemos ya mutaciones muy bien caracterizadas, aquellas como benignas y claramente patogénicas, de las cuales pues implica una conducta médica, pero también tenemos un gran porcentaje como en amarillo, que son las famosas variantes de significado incierto. Estas variantes eh, cada vez pues se están describiendo más. Vemos que la base de datos de ClinVar cada vez aumenta y describen pues muchísimas más variantes y que estas variantes a su vez pueden reclasificarse con el tiempo. Entonces, uno de los conceptos más importantes es que estas variantes, pues significa que estos pacientes se debe seguir porque no sabemos pues finalmente cómo se va a reclasificar. Todavía pues no tenemos el conocimiento para ello. Dentro de estas variantes hay que tener en cuenta que tenemos dos principales, las germinales y las somáticas. Las germinales, que son aquellas que sencillamente son heredables, que las encontramos en todas las células del cuerpo, que se pueden transmitir, mientras que las somáticas son aquellas que son las más bien adquiridas, las no heredables, y que finalmente pues no, ningún gameto las porta. Esta pues es la principal diferencia entre las dos y que muchas veces esta que se produzca un cáncer requiere la hipótesis de los dos golpes, el two hit, que tiene que haber un componente ambiental y un componente genético. Respecto a estas variantes, primero que todo pues tenemos en cuenta que las variantes pues todavía es incierto este desempeño de las variantes y por lo tanto, pero hay que tener en cuenta que estas se pueden reclasificar a futuro. Entonces, las variantes como tal no deben utilizarse para alterar el tratamiento médico y las que están claramente descritas, pues son las que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a revisitar nuevamente todos los genes que se asocian pues a un riesgo de cáncer aumentado. El primero es las mutaciones BRCA, las más frecuentes. Esto para hacer referencia al síndrome de cáncer de mama ovario, que es el trastorno que nos aumenta el riesgo de cáncer de mama y ovario y pues también otros tipos de cánceres debido a estas mutaciones que son en línea germinal.
Estas mutaciones corresponden hasta casi un 10% de todos los casos y son variantes patógenas que no están ligadas al sexo, que son autosómicos dominantes, o sea, tenemos un chance casi del 50% de heredarlas con una penetrancia bastante alta. La posibilidad de que se manifiesten es bastante alta a lo largo de la vida. Se asocian a tumores bilaterales y BRCA particularmente al triple negativo, que tienen una expresión variable que caracteriza un cáncer de mama mucho más temprano que se puede presentar en una edad que oscila entre los 35 y los 40 años y que solo por esto justifica las intervenciones. De ahí que debemos tener claro qué vamos a hacer con estas pacientes. Recordemos que los genes BRCA son genes que codifican proteínas que se implican en la supresión de tumores que participan, ¿por qué mecanismo? Por la reparación del DNA de doble cadena. Este es un mecanismo que es vital para la célula y que va a estar alterado en los pacientes que tienen esta alteración de la vía de la recombinación homóloga. Diferencias entre BRCA1 y BRCA2. BRCA1 ubicado en cromosoma 17 se asocia a mama, ovario, próstata, pero también hígado, colon y hueso. Se caracteriza porque el riesgo pues se ha descrito que es mucho mayor, casi pues alrededor del 60%. Se asocia a aumento de cáncer de mama en hombres y, como ya dijimos, triple negativos, y a un aumento del cáncer de ovario del 40 al 65%, sobre todo seroso. Mientras que el BRCA2 sí se asocia más a cánceres de mama luminales, con un riesgo de cáncer de mama del 40 al 55% y de ovario del 15 al 25%. Por lo tanto, uno de los principios es que todas las pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer de mama epitelial se debe evaluar esta posibilidad debido pues al riesgo tan aumentado. Y esto pues se ha descrito muy bien en poblaciones, tenemos pues estudios que ya datan desde hace mucho tiempo, donde se describen que los portadores de BRCA principalmente se caracterizan, ¿cuáles son los fenotipos? Los fenotipos pues aquellos que han tenido pues obviamente cáncer de mama y ovario, pero también cáncer de mama en hombres, esta es la prevalencia de las mutaciones BRCA, en triple negativos y en pacientes jóvenes con cáncer de mama antes de los 45 años. De ahí que se derivaron los famosos criterios clásicos de Adelaida del 2013, donde pues se establecieron muy bien todos los criterios para solicitar un estudio genético. Esto pues es un estudio que ya data desde hace mucho y que son como los criterios que yo creo que todos aprendimos para solicitar una prueba genética. En cuanto a cada una de las mutaciones, hay que tener en cuenta que la razón de solicitar la prueba genética en BRCA es porque el riesgo absoluto a lo largo de la vida está alrededor del 60%, que es pues un riesgo muy alto a lo largo de la vida y que este riesgo sabemos que justifica una intervención como es ofrecer un seguimiento de alto riesgo o ofrecer una mastectomía reductora de riesgo. Esto pues son las guías de la NCCN. La idea es correlacionar las características de cada una de las mutaciones genéticas con la intervención y lo que recomienda actualmente NCCN. Para cáncer de mama, pues está claramente definido el beneficio de ofrecer una mastectomía reductora de riesgo. En ovario, pues también está descrito muy bien, pues el riesgo pues mayor en BRCA1 y en cuándo lo debemos ofrecer, ya lo vamos a revisar, mientras que el riesgo de otros cánceres como páncreas y próstata pues justifican una vigilancia muchísimo más intensiva. Esto pues es uno de los tantos estudios que describen el riesgo que tiene a lo largo de la vida y que este riesgo aumenta pues en una expectativa de vida a los 90 años, pues si, mientras que la población general es casi el 12%, pues en BRCA1 y BRCA2 es casi el 60%, un riesgo pues claramente elevado e inclusive del contralateral, que es donde se justifica la cirugía. Por lo tanto, el riesgo no solamente de presentar uno, sino aquellas pacientes que ya lo tuvieron tienen pues un riesgo aumentado de presentar un segundo primario. Por lo tanto, es importante correlacionar la predicción de riesgos con el antecedente familiar, ya que el hecho de tener una historia de BRCA en la familia, pues es un riesgo que en los modelos de riesgo que vamos a revisar en la segunda charla, pues nos va a marcar elevado y es por esta razón. Revisitando entonces cuál es el mecanismo del BRCA, recordemos que el BRCA participa en la recombinación homóloga, que tiene que ver con la activación de la fosforilación y reclutamiento de factores de reparación para reparar estos daños que se producen en el DNA de doble cadena, que es un mecanismo privilegiado, ya que pues es uno de los mecanismos que repara pues las dos cadenas al tiempo. Por lo tanto, es tan importante y es uno de los múltiples mecanismos que tiene la célula para sobrevivir. Recordemos entonces, pues,
un poco las vías que tienen que ver con la señalización y la proliferación dentro de la famosa vía AKT-mTOR y todos los genes que interactúan entre ellos, pues es de donde vamos a ver muchos de los que interactúan con y que tienen que ver con, en su defecto con la aparición de cáncer de mama pues, relacionado con la parte genética, principalmente pues por la vía cuando hay un daño celular en la doble cadena de DNA, recordemos que se activa la ATM, la CHEK2 y entre ellas pues una tiene que ver con el P53 y otra tiene que ver con la reparación por las vías del BRCA y que todas estas genes BRCA no actúan solos, sino que es una cadena de genes donde va a estar muchos de los que ya reconocemos, interactúa también como mediadores el ATM, el CHEK1, el CHEK2, P53, y que miren que las mutaciones de estos genes son muchas de las que se asocian a cáncer de mama. Entonces, es uno de los factores más importantes para que puedan ingresar finalmente pues a el ciclo celular y que en la fase S, esto pues también es uno de los factores de alto riesgo, pues células que se encuentren mucho tiempo en la fase S, pues mayor tiempo de replicación, mayor factor pronóstico de cáncer de mama. Entonces, el BRCA, el producto de la proteína que codifica el gen BRCA, pues tiene 1863 aminoácidos, tiene uniones, principalmente AP53, en los exones se une a BART1, AP53, a RAT50, todos estos genes que también están asociados a cáncer de mama por estos mecanismos, porque tienen una interacción en este reparador de rupturas de doble cadena. De ahí la importancia que tengan pues esta relación con el cáncer de mama y el BRCA2, las características que tiene, que también pues tiene unos sitios de unión que interactúan con RAT51, que tienen pues estas características y que se facilita el emparejamiento con recombinasas para que se pueda unir y anclar a el daño de la cadena. Recordemos que el DNA se repara de múltiples maneras. Tenemos pues las reparaciones de cadenas simples, como vemos aquí a la izquierda, tenemos pues mecanismos para reparar cuando se daña una cadena. Cuando se dañan dos cadenas, mecanismos de doble cadena, sin embargo, tenemos dos mecanismos. Tenemos la unión, la reparación de los extremos no homólogos, que es una reparación, digamos, casi directa, pero al estar separadas, predispone a errores. No está tan bien, el mecanismo no es tan bueno como, la recombinación homóloga de doble cadena, ya que esta permite que se haga una reparación más efectiva y casi que simultánea de las cadenas, por lo tanto es tan importante dentro de estos mecanismos. Y otros mecanismos de reparación que tiene que ver con el mismatch repair, también pues descrito en cáncer de colon y ovario y de otras cadenas cruzadas. Entonces la importancia de la recombinación homóloga tiene que ver pues porque sencillamente el BRCA se fosforila y reconoce esa respuesta, se ubica, busca la cadena que está lesionada y procede a repararla como bien conocemos con helicasas ligadas a la polimerasa y permite que las dos cadenas se repliquen casi de una forma simultánea. Entonces, persigue esta localización y permite hacer una reparación pues muchísimo más confiable y de mejor calidad. Cuando carecemos de estas características, múltiples causas de deficiencia de recombinación homóloga, pues una es tener una mutación de estos genes, pero también pacientes en los cuales pues tenemos alteraciones en la metilación, otras causas criptogénicas donde no tenemos una causa descrita, pero tenemos una deficiencia en la recombinación homóloga y esto explicaría pues muchos de los casos donde no tenemos mutación BRCA, pero que favorecen, que a veces cumplen criterios de Adelaide o NSCN para pedirla y no encontramos pues una mutación puntual, pues todavía tenemos un área por descubrir. Y vemos aquí por los mecanismos donde si perdemos esta capacidad, aquí tenemos pues el daño de la doble cadena, se activa la vía ATM, BRCA1, BRCA2, RAT51 para hacer la reparación sin errores. Sin embargo, si perdemos esta capacidad por la pérdida de BRCA1, BRCA2, miren que PALB2 interactúa también con BRCA2, pues sencillamente la célula debe repararse por una vía más propensa a errores, que es la unión de los extremos no homólogos, y que es una de las vías que tiene la célula tumoral para repararse. Entonces tenemos la reparación por escisión de bases, que es una de esas vías de reparación que no es tan buena, y donde sencillamente tenemos esta alteración. La célula mutada pierde la capacidad de repararse por recombinación homóloga, por lo tanto debe repararse por escisión de bases.
Y este es uno de los mecanismos por los que entendemos cuál es el mecanismo de los IPARP. Sencillamente para recordarlo, si sencillamente le bloqueamos esta vía de PARP a la célula tumoral, sencillamente podemos, es lo que se llama la letalidad sintética, pues la célula va a morir y que es uno de los medicamentos que tenemos en nuestro arsenal terapéutico para tratar esta mutación. Sencillamente, pues, ¿qué es el PAR? Una familia de 18 enzimas que intervienen en mecanismos de reparación de ADN por escisión de bases, que es una de las reparaciones residuales que le quedan a esta célula y que sencillamente pues produce este reclutamiento se activa por los daños del DNA y hacen esta sintetización de cadenas de cadena sencilla. La letalidad sintética, por lo tanto, del IPARP permite que al bloquear esta vía y si no hay recombinación homóloga, pues la célula pues sencillamente va a morir. Relacionándolo entonces con la conducta que vamos a tener estos pacientes. Esto implica, este riesgo que conocemos implica una intervención y es hacer un seguimiento de alto riesgo, un seguimiento que iniciamos y que recomienda NSCN a partir de los 25 años y la realización de imágenes no solamente con mamografía, sino con resonancia, que es una de las justificaciones para solicitar este estudio, y claramente está el beneficio de discutir discutir el beneficio de la mastectomía reductora de riesgo. Esto pues es un esquema muy general de cuál debería ser el seguimiento de una paciente con mutaciones BRCA. Entonces, pacientes a partir de los 18 años, lo decimos desde la mayoría de edad porque en teoría no hay beneficio de solicitar una prueba de este tipo en pacientes menores de edad, ya que esto no justificaría ninguna conducta. Más de 18 años, autoexamen mensual, que la paciente tenga información. Si se detecta en una paciente joven, pues explicarle que vaya conociendo pues las implicaciones que tiene a futuro. Más de 25 años, iniciar con los exámenes clínicos cada 6 a 12 meses y iniciaríamos el tamizaje con imágenes de 25 a 29 años en resonancia o mamografía intercaladas. En cuanto al seguimiento de la mama de los 30 a los 75 años, vamos a hacer este seguimiento anual y es cuando se discute el beneficio de realizar la mastectomía reductora de riesgo, justificando cuál es el beneficio, ¿sí? Que sabemos que pues está por encima del 90%, más no va a ser el 100%, ya que pues sabemos que puede haber tejido mamario que quede y esto es importante que la paciente lo sepa. No podemos garantizar un 100% de que la paciente no va a presentar el cáncer de mama, pero sí una reducción del 90% que no va a tener un impacto en la supervivencia, sino solamente en la aparición del cáncer. En cuanto a ovario, depende de la mutación. Si es BRCA1, 30 a 35 años, si es BRCA2, entre los 40 y los 45 años, o cuando la paciente complete su deseo de paridad, podemos ofrecer la salpingoforectomía reductora de riesgo. Y más de 75 años, pues ya depende si es una paciente que recibió la intervención o no, pues ya se... En hombres, pues no olvidar que si tenemos pacientes hombres, entre ellos es importante la información, sobre todo, tener insight sobre el riesgo que les aumenta esta mutación, el examen clínico de 6 a 12 meses, principalmente en pacientes que tienen ginecomastia, en más de 50 años o 10 años antes de que se haya presentado el cáncer, estaría indicado hacer la mamografía en un hombre y la detección temprana y el tamizaje de cáncer de próstata. Para hablar de los otros genes de alta prevalencia, vamos a hablar también de PALB2. PALB2 entonces está íntimamente relacionado con BRCA1 y BRCA2 y por ende uno de los mecanismos pues también tiene que ver con la recombinación homóloga. Este sencillamente se va a unir a una recombinasa de la RAD51 para favorecer la acción de BRCA. BRCA. Se caracteriza porque la incidencia no es tan alta, sin embargo, no hay datos claros sobre el beneficio de la mastectomía reductora de riesgo, pues a la fecha en que se realiza esta presentación. Por lo tanto, pues si bien es una mutación de alta penetrancia, es discutible el beneficio de la mastectomía reductora de riesgo. NSCN sugiere discutir esta posibilidad, ya que el riesgo sí es alto, o sea, es del 40 al 60%, un poco menos que BRCA1 o BRCA2, pero sí es importante discutirlo. Lo que sí justifica es hacer un tamizaje de alto riesgo muy similar, por lo menos con mamografía de y lo mismo pues para los riesgos de los otros cánceres, ovario y páncreas, que no es tan alto como los anteriores, pero pues justifica un seguimiento adicional. Eso pues es
lo que vamos a discutir con PALB2. Para mencionar PTEN o de síndrome de Cowden, esta es una mutación que tiene una importancia muy, digamos, un poco más amplia, porque tiene que ver con la vía de la PI3K-AKT, que no solamente está relacionado con cáncer de mama, sino que también tiene que ver con múltiples, con una manifestación del famoso síndrome de Cowden, que se caracteriza por la presentación de múltiples amartomas, donde hay crecimientos desorganizados, precisamente porque esta vía se va a descontrolar y esto pues favorece no solamente el crecimiento de cáncer de mama, sino también en otras localizaciones. Tiene un riesgo estimado a lo largo de la vida de 67-85%, es autosómico dominante y tiene una penetrancia bastante alta. Por lo tanto, puede manifestarse como el famoso síndrome de amartomatoso, no solamente en mama, sino que también podemos encontrar lesiones pues a nivel endometrial, a nivel de tiroides, podemos encontrarlo, estos son los criterios principales que tienen que ver con cambios en la piel, la pigmentación macular glande del pene, las lesiones mucocutáneas, ¿sí? Lesiones papilares, los famosos triquelimomas, eh, que se caracterizan esta enfermedad y que hace parte de los criterios principales. Criterios mayores los podemos ver arriba, los criterios menores también podemos ver asociados a la aparición de lipomas, de neoplasias pues, a nivel renal, testicular, e inclusive vasculares. Esto porque pues actúa es en estas vías de señalización. Criterios para el síndrome de Cowden cuando hay una sospecha, pues frente a un paciente donde tengamos estas características, la prueba la justifica uno cuando tenemos variantes conocidas, pues familiares, cuando tenemos descritos pues muchos de estos criterios, dos o más criterios mayores de los anteriores, y aquellas variantes pues que están bien descritas como el Lermit-Duclos en adultos, tumores cerebelosos, son pacientes que tienen pues historias muy características y es importante pues saber qué criterios debemos tener para solicitar estas pruebas. Estos son los criterios diagnósticos operativos que sí o sí deben tener pues lesiones mucocutáneas, lesiones mucosas, lo más importante pues el cáncer de mama y tiroides y pues digamos otros factores en la historia que pueden ayudarlo a uno son temas neurológicos, temas del desarrollo, del neurodesarrollo y malformaciones geniturinarias, entre otros. Entonces es un espectro, el PTEN, recordemos que es un espectro, no solamente el síndrome de Cowden, sino que también pueden, pues hay muchos síndromes que tienen características más predominantes, como el Banach-Riley-Rubalcaba, el síndrome de Proteus, todo este crecimiento amartomatoso desorganizado de tejido, pues son parte del espectro del Cowden. Y para nosotros que es importante recordar que pues a pesar de todo lo que pueda tener estos pacientes, pues el riesgo de cáncer de mama lo debemos tener muy presentes. Por lo tanto, ante esta sospecha hay una calculadora que me gustó, entonces la comparto con ustedes, de pronto pues hay más, pero esta es de la clínica de Cleveland, donde si tenemos estas sospechas, sencillamente llenamos varios de estos criterios y esto nos ayuda pues a orientar ante la sospecha que tengamos de un paciente con síndrome de Cowden. Esto pues es una calculadora que se validó para, eh, para síndrome de Cowden en 3.042 pacientes, un modelo que se basó en NSCN 2010 y que pues puede tener una buena relación, por lo tanto es una herramienta que podemos tener si tenemos un paciente pues que tengamos que abordar de esas características. Para recordar del Cowden, importante discutir la opción de mastectomía reductora de riesgo, en este caso pues está muy bien justificada por el riesgo que tiene elevado a lo largo de la vida y que sí hay un beneficio de realizarla. Entonces, en este caso, sí estaría justificado discutir la opción de una mastectomía reductora de riesgo y un seguimiento de alto riesgo. La siguiente es el famoso P53 o el síndrome de Li-Fraumeni. Ese es el más famoso porque es casi que transversal a todas las especialidades oncológicas, que tiene que ver con el famoso policía celular, que codifica la proteína que actúa como factor de transcripción, que detiene el ciclo nuclear frente a la respuesta al daño del DNA y que se asocia pues a múltiples tumores, principalmente pues mama, hormonales, sistema nervioso central, piel, hueso, sarcomas. Entonces, son múltiples los que pueden presentarse con el P53. Recordemos que el P53 es el único que justifica intervenciones en niños, ¿sí? Principalmente por los tumores del sistema nervioso central y los tumores óseos que se pueden presentar en pacientes más jóvenes. Entonces, con P53 hay que tener en cuenta esta consideración. Y la segunda consideración es que en estos pacientes
puede favorecerse la aparición de sarcomas radioinducidos. Por lo tanto, en una paciente que tengamos un linfomeni, ojo con la radioterapia, porque no la podemos ofrecer en principio por el riesgo aumentado que debe tener. Y está muy bien descrito que la radioterapia terapéutica para el cáncer en estos pacientes, que tengamos una paciente con linfomeni, cáncer de mama, cirugía conservadora, ojo, tal vez no es una buena candidata para una cirugía conservadora. Y precisamente por la contraindicación que tiene para la radioterapia. El riesgo pues es más del 60% para cáncer de mama, no está bien descrito para el tema de ovario, pero pues ya sabemos que tiene múltiples asociaciones, por lo tanto este debe evaluarse con cuidado. De hecho, otra de las características que tiene es que uno de los estudios es solicitar una resonancia cuerpo entero. De las pocas que tienen indicaciones de solicitar un estudio de estas características es el Lifromeni. Entonces, tener en cuenta que pues la consideración de la radioterapia y la consideración de que se puede hacer intervenciones en pacientes jóvenes. Esto pues para recordar del Ifraumeni. Avanzamos con el síndrome de cáncer gástrico difuso hereditario, el CDH1. A veces no es tan famoso y no lo tenemos tan presente, pero sí es una de las mutaciones con más alta penetrancia y que se asocia al riesgo de cáncer de mama lobulillar. Este lobulillar que también está asociado a cáncer gástrico difuso y se debe pues, a mutaciones de línea germinal CDH1. Es una de las síndromes donde se caracteriza precisamente por el riesgo de cáncer gástrico de ofrecer la gastrectomía profiláctica, por lo tanto debe tener una valoración por gastroenterología sí o sí, y es una de las que sí justifican también por el riesgo absoluto que tiene el 41 a 60% de tener un cáncer lobulillar, una mastectomía reductora de riesgo. Entonces, otro que metemos a la lista para chulear de cuáles de verdad sí vale la pena ofrecer la cirugía. Hablamos también del síndrome de Peutz-Jeghers, mutación STK11, que tiene un riesgo aumentado de cáncer de mama descrito entre el 30 y el 50%. En este caso, pues la opción es discutible, sin embargo, la evidencia no es tan fuerte para demostrar el beneficio de la mastectomía profiláctica. Entonces, tal vez el síndrome de Peutz-Jeghers, en principio, por sí sola, no sería pues una indicación de una mastectomía reductora de riesgo. Y esto hay que tenerlo claro, cuáles sí se benefician directamente de ofrecer la cirugía y cuáles el beneficio podría ser discutible. No es que no se pueda hacer en SCN, pues ellos mismos dicen, esto es una guía, ¿sí? Pero la idea es individualizar estos pacientes y cuáles solamente por el riesgo, por el gen mutado se justifica y cuáles requieren, digamos, componentes adicionales. Obviamente, pues está la decisión de la paciente, está la historia familiar, si tiene una historia, pues familiar de muy alto riesgo, varios familiares de primer grado, bueno, pues ya la cosa cambia, pero es importante pues que tengamos en cuenta estas diferencias. Otras mutaciones que ya no son de tan alta prevalencia, no tan alto riesgo, ya el riesgo ya hablamos de un 20 al 30%, ya un riesgo un poco menor, comparado por ejemplo con el más alto que es BRCA 60%, el riesgo es menor, por lo tanto en eso sí claramente, y de los que voy a mencionar de aquí en adelante, no hay un beneficio que demuestre, no hay una evidencia contundente que demuestre un beneficio de la mastectomía reductora de riesgo. Por lo tanto, estos pacientes los identificamos, sabemos que tienen un riesgo de cáncer de mama, pero principalmente la conducta va a ser un seguimiento. Un seguimiento. Entonces, ATM está implicada también con la reparación del DNA, que es el famoso asociado al síndrome de ataxia telangiectasia, y la evidencia, pues, como tal, hasta el momento y hasta el día de hoy, no es suficiente para recomendar la cirugía. Lo mismo pasa con CHEK2. CHEK2 tiene que ver con las quinasas relacionadas con el punto de control, también relacionadas con la vía de RAD50, ATM, CHEK2, BRCA. No hay evidencia como tal de que haya un beneficio en la mastectomía reductora de riesgo profiláctica. Sin embargo, pues el riesgo del 20 a 40% justifica un seguimiento de alto riesgo, ¿sí? Que implica, pues, como sabemos, mamografía y resonancia a partir de los 30 años. Mutaciones ya un poco más, bueno, no tan raras, pero sí menos frecuentes que las anteriores, menos famosas. BART1, asociado pues a proteínas
de anillo proteína de dominio 1 asociado a BRCA. Básicamente la función que cumple BART es ubiquitinar o ubicar o llamar a unirse a BRCA para que localice el área de DNA e inicie el proceso de recombinación homóloga, un proceso de reclutamiento, un riesgo del 17 al 30%. No hay evidencia de recomendar la cirugía por sí sola, reductora de riesgo en estos escenarios. Lo mismo con RAD51-6D, que facilitan este anclaje, emparejamiento, todos estos BRIP y BARTs y RAT se asocian a, permiten esta unión para que arranque el proceso de la recombinación homóloga. Riesgos que van desde el 15 al 30% en cáncer de mama, se benefician de imágenes de riesgo. En la edad incluso es un poquito más tardía, casi a los 40 años. Y si bien la evidencia es fuerte, en cuanto a la aparición de cáncer, ya dijimos que pues no hay evidencia que facilite, que beneficie pues la mastectomía reductora de riesgo. BRIP, que codifica un gen helicasa que participa también en la recombinación homóloga. Pues sí, menos evidencia tiene para este tema y pues lo que se tiene en cuenta es esto. Ojo con en pues la diferencia es que sí tiene un riesgo pues un poquito más aumentado de cáncer de ovario, un 15%. Tal vez no es tan alto, pero sabemos que el cáncer de ovario tiene un comportamiento pues muchísimo más agresivo que el cáncer de mama, sin decir que el cáncer de mama no lo sea, pero es más agresivo. Por esta razón, un riesgo menor, pero de cáncer de ovario, en este caso sí justifican discutir el beneficio de ofrecer una ovarectomía reductora de riesgo. Otros genes asociados más que a mama, digamos a colorectal, el famoso síndrome de Lynch, que tiene que ver con los genes de la reparación del mismatch. En estos pues no hay evidencia, la evidencia es bastante limitada en cuanto a temas de mama, sabemos que hay un riesgo que puede ser alrededor del 15%, pero no justifica ninguna intervención exclusivamente para estos genes, mientras que las intervenciones más bien sí estarían dirigidas a los a ovario, colorectal y demás. NF1, que se asocia a neurofibromatosis. Esta vía también está asociada pues con un riesgo bastante elevado también de cáncer de mama. Esto hay que tenerlo en cuenta. A veces la fibromatosis, muchas veces olvidamos que no solamente es los tumores que tiene pues a nivel cutáneo, sino que también el cáncer de mama está muy elevado en estas pacientes y por lo tanto esto deberíamos, por lo menos sí debería difundirse, que recordarles pues a los pacientes que atienden, al personal de salud que atiende pacientes que ven pacientes con neurofibromatosis, que lo podemos ver en nuestro medio. Ojo con estos pacientes, no perderlos, se debe tener en cuenta y tener presente que tiene un riesgo elevado de cáncer de mama de casi un 20 hasta un 40%. Entonces no debemos olvidar que esta mutación en particular está muy asociada a cáncer de mama. Entonces, para no pasarlas tan deportivamente, a veces estas pacientes que llegan a la consulta por otras cosas, pues tenerlo muy presente. Esto pues es una tabla donde resumimos pues los genes que les mencioné previamente y para recordar el riesgo que tienen a lo largo de la vida y en cuáles se justifica considerar de entrada una mastectomía reductora de riesgo, principalmente BRCA1, BRCA2, PTEN y P53, para que nos llevemos este concepto. El resto son discutibles y CDH1. CDH1. En este caso, pues, es discutible, aquí lo colocan como insuficiente, pero NSCN sí justifica que CDH1 puede ser una opción para discutir mastectomía reductora de riesgo. Y ahí para abajo, PALB2 y STK1, si bien tienen un riesgo elevado, el riesgo es discutible de la mastectomía reductora de riesgo. Los otros genes con un riesgo moderado a bajo, que es ATM, CHEK2 y todos de ahí para abajo, la evidencia para ofrecer la cirugía no es lo suficientemente contundente y estas son unas tablas, digamos, estas ya son de elaboración propia, teniendo en cuenta todos los criterios de NSCN. Esto fue como un resumen para que lo tengamos en cuenta en la mutación, el riesgo, los síndromes a los que se asocian, cuál es el seguimiento y a partir de qué edad, unas variaciones pues entre 20, 25, 30 años, sobre todo los más importantes, pues empiezan a una edad obviamente más temprana, en cuáles se justifica la ovarectomía reductora de riesgo, ofrecerlas, en cuáles se justifica la mastectomía reductora de riesgo, ¿sí? Y radioterapia contraindicada en P53, pues por el riesgo de sarcomas radioinducidos, mientras que las otras de menor riesgo, un riesgo que va más o menos del 30% para abajo, 30, 25, que ya no es tan alto como las anteriores, pues estas serían las medidas recomendadas de seguimiento a la fecha de hoy.
Esto para que lo tengamos presentes. Entonces, para finalizar esta parte de la charla, en cuanto a las pruebas genéticas, ¿para qué las solicitamos? Precisamente para que nos guíen a implicar una conducta, pero hay que tener en cuenta a quién se lo pedimos. Lo primero es identificar clínicamente por qué le pedimos la prueba. Si la paciente tiene un riesgo de susceptibilidad, si es que la paciente ya tuvo un cáncer, si tiene todos los criterios para solicitarle la prueba, a quién se lo estoy pidiendo, cómo se lo estoy pidiendo, qué prueba le estoy pidiendo y cómo la vamos a interpretar, sobre todo con el tema de las variantes. ¿Sí? Si tenemos a paciente con un riesgo que llega con una variante probablemente patogénica, bueno, son muchos matices que puede tener esa consulta y de ahí la importancia de apoyarnos también con la parte de genética. ¿Y para qué? ¿Cuál es la intervención? ¿Cuál va a ser mi conducta como clínico frente a un resultado positivo? ¿Yo qué le voy a ofrecer a la paciente? Si es una cirugía, si de pronto le voy a ofrecer, por ejemplo, medicamentos, bueno, pues esto es material de lo que voy a discutir también en la segunda charla. ¿Qué hacemos con ese riesgo? Una vez lo identificamos, ¿cuál va a ser la conducta? ¿Cómo vamos a gestionar ese riesgo? Finalmente, para terminar esta parte, en cuanto a criterios de prueba de cáncer de mama ovario, eso es la parte final de NSCN, donde nos recuerdan las características de los pacientes en los cuales se benefician hacer pruebas de alta susceptibilidad, de alta penetrancia de cáncer de mama, que tiene que ver pues la edad, tiene que ver con la presencia del triple negativo, múltiples cánceres de mama primarios, cáncer gástrico asociado al ovulillar, masculino, los famosos pues mutaciones fundadoras, no solamente judíos askenazis, sino prevalencia de mutaciones fundadoras en general, o aquellos que tengan pues antecedentes familiares consanguíneos, sobre todo de primer grado, con cualquiera de estos cánceres que ven en la pantalla. Y finalmente pues el seguimiento de a quienes yo le voy a solicitar estas pruebas. Entonces, primero, si tengo pacientes de alto riesgo que vengan a consejería, en los cuales, pues por genética tengan indicación para solicitar la prueba, lo primero que yo debo hacer es conocer si en la familia ya hay descrito una prueba que muestra un resultado positivo, porque yo en ese caso, la prueba que yo voy a solicitar es buscando esta mutación. Mientras que si tenemos esta prueba familiar y es negativa, en ese caso yo pido un screening o una prueba mucho más amplia. Si por el contrario tengo el riesgo, pero no tengo una variante conocida en la familia, en ese caso ya no solicito una prueba específica, sino solicito un panel multigen mucho más amplio, que son paneles que vienen enfocados hacia determinado tipo de cáncer, pues determinan cuáles genes se van a estudiar. Esto pues es la parte donde genética nos apoya bastante para eh, hoy en día pues solicitar pues muchas pruebas enfocadas hacia cada paciente. Esto pues básicamente la primera parte de la charla. Espero que les haya aportado algo a su quehacer profesional. Esto pues cambia mucho. Soy consciente que esto pues varía bastante porque el desarrollo y la investigación en esto pues varía bastante, pero pues por lo menos hasta esta fecha en 2024, esto es lo que tenemos para seguimiento de los pacientes con síndrome de cáncer de mama ovario hereditario. Nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias.